revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero, más libre que nunca. Comenzamos. En la plataforma informativa de la cadena Democracia, un servidor Gonzalo Rosero para presentarles el saludo de bienvenida a nuestra entrega informativa y empeños por dialogar con los principales actores de los temas más significativos e importantes que nos trae este día. Este jueves 25 de agosto del año 2016. En efecto, los gremios están solicitando, por ejemplo, eliminar el anticipo del impuesto a la renta. Me dio mucho gusto, por ejemplo, esta víspera que el representante de los textileros de nuestra región, el señor ingeniero don Javier Díaz, le mencione al régimen que estamos inventando circunstancias y que estamos jugando con las expectativas, especialmente las expectativas sociales. Eso lo dijimos ayer y lo analizamos largamente. Estamos mintiendo en cifras, estamos inventando circunstancias que no existen. Ayer en horas de la mañana, en una entrevista en la cadena Ecoavisa, en la que señaló que, comillas, hay que ser serios en el momento de dar cifras al país. Esto dijo Bernardo Berresueta, ministro del Trabajo, quien se refirió a la situación laboral de nuestro país. Y lamentablemente, estas declaraciones del señor ministro distorsionan groseramente la realidad y obligan a hacer variadas aclaraciones. La primera tiene que ver con la evolución de la tasa de desempleo que subió del 4,5 en junio del año anterior, 2015, a 5,3 en junio 2016. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El ministro, sin embargo, prefirió referirse a la variación del desempleo entre marzo y junio de este año, de 5,7 a 5,3. Claramente podemos demostrar que en el Ecuador está descendiendo el desempleo. Está descendiendo el desempleo. Se juega con expectativas. El señor ministro se burla de los ecuatorianos con estas cifras. Y eso no nos parece ni legal ni ético de parte de la administración Correa. Entiendo que el señor presidente debe reprender a su ministro y decirle, oiga, no le miente a la gente. El señor Berresueta está inventando cifras, distorsionando una realidad que por más que se empeñen ellos en transmitirla en un escenario, en otro escenario, en el Palacio Gubernamental, en la Secretaría de Trabajo y en otros lugares donde ellos manosean las estadísticas, manosean las cifras, la gente obviamente no se convence. Si ellos aspiran a que se convenza de que todo está bien en materia de tasas de desempleo o de subempleo, o estos nombres que se han inventado, empleo mejorado o desmejorado, por ponerle mentol a la situación, pues estamos perdidos porque nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y ayer volvió a repetir, anoche, el señor presidente de la República en un conversatorio que mantuvo con sus periodistas de Palacio. Muy bien, la medición
señores oyentes, lo que ustedes están visualizando en estos días, la visión es la siguiente. Si medimos adecuadamente, lo que vamos a leer es que ha decrecido el desempleo, pero no es significativo. ¿De quién es esta expresión? Es expresiones del señor ministro. Por eso, por honestidad intelectual, debemos decir que el desempleo se mantiene al mismo nivel. Esto es lo que ha dicho incluso el señor presidente Correa en el Enlace Ciudadano 484. Y más adelante, el ministro Berresueta apeló a una de las frases más frecuentes de este régimen. Comillas, la tasa de desempleo en Ecuador es la más baja de América Latina. Sin embargo, cuando Alfredo Pinargote, el distinguido comunicador, basándose en un análisis de Diego Guerra publicado en Carta Económica, demostró pues que si bien el Ecuador registra una tasa de desempleo más baja que otros países, también registra una menor tasa de empleo adecuado y una mayor tasa de empleo inadecuado. Lo que reflejan estos dos elementos es que la calidad del empleo torna más dramática a la tasa de desempleo total. La distorsión es grave. Las cifras dadas por el ministro Berresueta, que dijo entre junio del 2015 y junio del 16, la población económicamente activa, o sea, lo que llaman los economistas el PEA, creció en el Ecuador en aproximadamente 400,000 personas. Esta es la purineta, 400,000 personas, de las cuales 320,000 consiguieron nuevos empleos. Y más adelante, acompañándose de su gráfico, insistió en que en el último año se generaron 316,000 empleos. Y según ellos, pues esto demuestra que a pesar de lo difícil del contexto económico mundial, la apreciación del dólar, la caída del precio del petróleo, no obstante, los resultados en términos de empleo son buenos para este gobierno. A lo largo de la entrevista, el señor ministro Berresueta se ha referido varias veces a la tasa de subempleo. No es el 60% de subempleo, como dicen ciertos políticos en la actualidad. El subempleo en el Ecuador está en el orden del 16%, dijo. En efecto, según el INEC, la tasa de subempleo está en ese nivel. Sin embargo, llama la atención que el mismo ministro de Trabajo no se haya referido al empleo inadecuado en su totalidad. Estas categorías, cuando les conviene, existen, cuando no les convienen, no las toman ni en cuenta. Entonces, todo el mundo estamos francamente desinformados respecto de las estadísticas por la existencia de este manoseo, como dice Cordes, de este manoseo de las estadísticas. Estoy precisamente con el dirigente máximo de la Asociación de Textileros. No es usted, señor economista César Robalino. Le presentamos un saludo de bienvenida. Con ustedes el plato fuerte que vamos a analizar en materia económica. ¿Qué país van a heredar o va a heredar el próximo gobernante? Esta es la interrogante que le hemos precisado. Pero queremos recibir esta información en materia de estadísticas de empleo de parte del señor ingeniero don Javier Díaz. Muy buenos días, don Javier.
¿Qué le parece las intervenciones tan contradictorias, con todo respeto, del señor ministro Berresueta y anoche del propio señor presidente de la República? Ellos sostienen lo siguiente. Si no creció un punto el desempleo, frente a tantos problemas, pues la sacamos barata, como dicen los jóvenes, porque fue nuestra principal preocupación, pero que incluso lo que pasa es que la gente, o sea, ya le miraron el ánimo a la gente y quiere escuchar malas noticias. Y si le doy buenas noticias, entonces Correa no vive la realidad y viene sin Tabiter a decir Correa es académico, entonces no sabe lo que está hablando, porque el Producto Bruto Interno, de acuerdo a ellos, el Producto Interno Bruto sí ha decrecido y se enreda en sus barbaridades. Pero, ¿cuál es la verdad? Que incluso en el corte a junio ya nos da un descenso del desempleo, de 5.7 en marzo a 5.3. No es estadísticamente significativo, quiere decir que está dentro del margen de error y puede ser que el desempleo no ha bajado, pero es claro, contundente que no ha subido. Porque usted dice un punto son 80.000, por supuesto, ¿qué cree? Que no lo sé. Y esa ha sido nuestra principal preocupación. De todos modos, y para nosotros no son cifras, son seres humanos, con ese 5.7 que alcanzamos en marzo, que fue un pico, de todos modos tenemos mucho menos desempleo que con el que recibimos el país, que era 6-7%. Tenemos las tasas más bajas de América Latina, pero nosotros no perdonan nada. Y nosotros tampoco nos perdonamos. O sea, para nosotros que sube el desempleo, eso tiene mucho impacto, ¿no? En un país como Ecuador, pese a que hay seguro de desempleo para los afiliados del IES, pese a que, a diferencia de antes de nuestro gobierno, ese desempleado, aunque sea, puede seguir mandando a sus hijos a la escuela, donde reciben libros gratis, uniformes gratis, comida gratis, puede seguir mandando a su familia a hospitales con última tecnología, donde reciben atención gratis, medicina gratis, etcétera. Sin embargo, nos angustia el desempleo, pero lo hemos logrado controlar y de hecho esta medición es menor que la de marzo. Exa FM. Entonces lo que sacamos de claro, ingeniero Javier Díaz, es que ustedes tienen en sus manos y en sus mentes las estadísticas más realistas porque son el sector que más mano de obra generan. Las factorías textileras son las que más trabajo dan a la gente, las que abrigan en sus cuadros, en sus estadísticas de empleo, están allí, generando los números y las estadísticas más importantes de obreros en ejercicio, con trabajo. Las textileras, si no apelamos a las fábricas y no creemos en las fábricas, entonces vamos a estar entretenidos con estas lecturas interesadas, con unas estadísticas distorsionadas y, como dice Cordes, manoseadas por los actores de gobierno. Y esto no está bien porque son opiniones alejadas de la verdad y son engaños. Ahora dicen, no ha subido la tasa de empleo, pero ustedes han tenido que clausurar más de 2,000 puestos de trabajo, si mal no recuerdo. Eso es lo que usted dijo esta víspera. Muy buenos días, ingeniero Díaz. Buenos días, Gonzalo, y escuché que está ahí César Robalino. Un saludo para él y un saludo a quienes nos escuchan. Mire, efectivamente, Gonzalo, aquí hay que ver la realidad más allá de esas estadísticas. El empleo en el sector textil y confección se ha disminuido, el empleo directo, el empleo adecuado, el empleo pleno, el formal, se ha disminuido. El año pasado nosotros registramos un decrecimiento de los puestos directos de cerca del 15%, que son justamente aproximadamente 2,000 personas que trabajaban directamente en nuestras fábricas y que el año pasado perdieron su empleo. Y en lo que va de este año hemos registrado una caída de alrededor de otras 1,000 personas más. Entonces, nosotros lo vemos en las fábricas de confección pequeñas, en las fábricas de confección medianas, en las fábricas de confección grandes, donde cerca del 70% de la gente que labora ahí son mujeres, muchas de ellas cabezas de familia, y hemos visto cómo poco a poco se han ido reduciendo esas empresas porque simple y sencillamente no hay demanda, no hay consumo de nuestros productos y por tanto las compañías se ven obligadas a achicarse.
De igual manera en las fábricas textiles, en las fábricas que producen telas, que producen hilados, que también son altamente demandantes de colaboradores, se ha visto lo mismo. Incluso, Gonzalo, nosotros tenemos compañías que están operando al 40-50% de su capacidad instalada de producción, y eso obviamente hace que también haya habido reducciones de empleo. Entonces, decir que no hay un problema en ese rubro, que es el más importante, además para todos, desde ahí inicia cualquier crisis. Cuando se pierde empleo es justamente cuando empiezan los problemas a ser más dramáticos, claro. Más profundos, más dramáticos y sobre todo más complejos de revertir. Yeah. Cuando eso ocurre es cuando todas las alarmas deben saltar. Y lastimosamente aquí lo queremos de alguna manera ocultar o de alguna manera minimizar. Disimular. Disimular, pretendiendo decir que está controlado. Cuando la verdad y la realidad es que eso no ocurre. El consumo en el país ha caído un 4% de lo que era el año 2015. Ya en el 2015 el consumo también se había contraído. Y esas son las realidades, Gonzalo. Tenemos una problemática importante en el sector de la manufactura en general, de la industria en general. Y la textil obviamente es una de las más importantes, la tercera exactamente, después de la rama de alimentos y bebidas y la rama farmacéutica, y eso hace que sintamos esta situación de crisis interna con mucha fuerza. Aleccionado por el discurso gubernamental, el señor ministro Berresueta dice insistentemente, al referirse a las tasas de subempleo, que no es cierto que está en el orden el subempleo, con todas las modalidades que ustedes también lo mencionan, pero mucho más el gobierno se ha dado a inventar, digamos, determinados nombres para disimular otras circunstancias, otras realidades. Y entonces dice, no es el 60% de subempleo como están diciendo ciertos políticos en la actualidad, dice el señor ministro. El subempleo en el Ecuador está en el orden del 16,3%. Esto dice el ministro. En efecto, según el INEC, la tasa de subempleo está en ese nivel. Sin embargo, llama la atención que el ministro de Trabajo no se haya referido al empleo inadecuado en su totalidad, categoría que insistimos está compuesta por el subempleo, el empleo no remunerado y otros tipos de empleo no adecuados que alcanza el 53,3% de la PEA. Si a esta tasa se suma el 5,3% de absoluto desempleo, entonces, y perdonen por así decirlo, absoluto desempleo, entonces efectivamente se puede decir que de cada 10 ecuatorianos que quieren trabajar, 6 están desempleados o tienen un empleo inadecuado. Esta me parece que es la estadística verídica, pero el señor ministro Berresueta cambia todo. ¿Cómo hacemos para creer a alguien? Dirá la gente que nos está escuchando. Aunque en carne propia muchísimos conciudadanos están pasando la sequía en este momento que no tienen trabajo. Usted tiene la palabra, ingeniero. Sí, Gonzalo, me parece que todos estamos constantemente por las calles de las ciudades en las que vivimos. Yo acabo de estar hace pocos días en Guayaquil. Antes estuve también en varias ciudades de la provincia de Manabí hace un par de semanas. Y yo lo que veo es que cada vez hay más gente vendiendo en las calles productos. Cada vez hay más gente que está vendiendo de manera informal para de alguna manera sostener la economía de sus hogares. Y eso se ha ido acrecentando en los últimos meses
y eso es algo que no se puede ocultar. La terminología de que si es adecuado o es inadecuado, bueno, esa es la terminología general que se utiliza en el Organismo Internacional de Trabajo, en la OIT, y no hay que manipular el concepto de esas, o no hay que difuminar el concepto de esas terminologías. Aquí lo que está claro es que hay mucha gente que quiere tener empleo pleno y no lo consigue, y que entonces se tiene que buscar la alternativa de ingresar dinero a sus hogares de cualquier manera. Y eso, Gonzalo, además se ha traducido en que aumente el contrabando y aumente el comercio ilegal, porque esas personas son justamente utilizadas por estos grupos organizados que están dedicados a actividades ilegales o ilícitas para distribuir su producción, distribuir los productos que han ingresado ilegalmente al país en las distintas ciudades y puntos de comercialización del Ecuador. Entonces eso se ve, eso se palpa en el día a día cuando uno sale a los mercados y cuando uno visita las ciudades. Y las cifras son muy claras, Gonzalo, usted ha leído con claridad, 4 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo y 6 de cada 10 no tienen condiciones de empleo estable, no tienen seguridad social, no tienen un horario de trabajo al menos de 8 horas, mucho menos pensar en que tienen horas extras pagadas, no tienen obviamente décimos terceros y décimos cuartos, es decir, no reciben todas las compensaciones que la ley establece, la ley del Código del Trabajo establece en el país. Entonces esa realidad es lo que tenemos que revertir. Esa es la gran meta y el gran reto que tiene el Ecuador, el revertir esa situación, el que se pueda reactivar nuevamente la producción, que la economía nuevamente pueda estar en una situación sana, y para ello se necesita el sector privado, para ello se necesita que sea el sector privado el motor de esta economía, que vuelva a su rol protagónico que nunca debió haber perdido, y que seamos nosotros los que podamos con nuestro dinero arriesgar nuestros capitales, invertirlos y poder generar justamente ese empleo que se necesita, y no que el dinero se vaya al gasto corriente del Estado. Nosotros por eso hemos solicitado ahora a la Asamblea Nacional, aprovechando que hay un proyecto nuevo de reforma tributaria, que al menos se compadezca con la situación de las empresas y elimine el anticipo del impuesto a la renta, que es un costo, un gasto que se ha cargado a las compañías, que no tiene nada que ver con las utilidades, que es un impuesto a la operación de una empresa, y que definitivamente nos está quitando más liquidez, y ya de por sí es un problema serio la iliquidez de las compañías. Ese tipo de medidas, ese tipo de decisiones darán oxígeno para la reactivación, que el dinero se quede para que la empresa privada lo pueda invertir, y no que vaya a una cuenta única que a la final termina cubriendo gasto corriente del Estado. ¿No se da cuenta el señor presidente? Yo creo que siendo un economista de tan buena formación, va a darse cuenta, pero él prefiere sus propias prioridades. ¿Cuáles son las propias prioridades que ustedes sintonizan? Ustedes están ahí con las máquinas semiparalizadas, las máquinas ociosas, con el dolor del alma tienen que decir al colectivo obreril, lamento, pero no tengo dinero para pagarte porque estoy con una demanda de producción bastante exigua, me están pagando precios muy bajos, la mercancía de los países vecinos le suena al consumidor más adecuado en términos de precios y hasta de calidades. Diríamos así, ustedes, tengo que anunciarte que voy a dejar de trabajar, pero yo te estaré llamando el momento en que no se entienda este gobierno que somos un aparato productivo que necesitamos liquidez, otro género de estímulos, no otros castigos y castigos internos, al punto que
Ahora han de inventar otras estadísticas, eso es fácil. Entonces llaman, concretan consignas, manosean las cifras y desinforman y juegan con las expectativas de la gente, que es algo que yo trato de que la ciudadanía tenga la bondad de entender, que hay un juego de expectativas. Con lo que ustedes piensan juega el gobierno. Nos está mintiendo. Lamentablemente nos está mintiendo. ¿A usted qué opina, para que le escuche inclusive don Javier Díaz? ¿Usted qué opina, exministro César Robalino Gonzaga, antes de que nos responda qué tipo de país y qué tipo de economía va a heredar el próximo gobernante? Lo que está haciendo este momento la administración Correa es qué tipo de película nos está generando, obviamente para engañarnos. No va a poder con todos, pero sí va a poder con la mayor parte de la gente. La gente va a decir, el presidente hace lo que puede. No está haciendo lo que puede, o sí está haciendo lo que puede. El tema es la crisis, economista Robalino. Muy buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Mire, Javier ha hecho una intervención acertada, totalmente acertada, en el tema, por ejemplo, del desempleo. Yo personalmente no confío en las estadísticas del gobierno, no confío. Sencillamente algo raro pasa. Fíjese, Javier está ahí, en el negocio, igual que todos los empresarios privados. Ellos saben si están despidiendo gente o no están despidiendo gente. Si tienen que hablar con sus trabajadores y decirles, mira, sabes que no puedes trabajar 8 horas, 6 horas, 4 horas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A quién hay que hacerle caso? A los empresarios privados, porque ellos están en el negocio, están en la actividad agrícola, están en la actividad industrial, están en el sector pesquero. Ellos están ahí. Ellos están viendo cómo se les está reduciendo la nómina, no porque desean, sino por la crisis. ¿Sí? Yo también creo las cifras de centros de investigación en Quito y Guayaquil que dicen lo que usted ha mencionado, la cifra. 60% en definitiva está, no importa si es empleo inadecuado, desempleo abierto, disfrazado. El negocio es informal. O subempleo. O subempleo. Javier tiene razón. Usted visita varias ciudades del país y hace una comparación simple de lo que había anteriormente con vendedores ambulantes. Oiga, y ha crecido espectacularmente. ¿Y eso qué es? No se necesitan de estadísticas, ni de ciencias, ni ser economista, ni ser especialista en encuestas. Usted ve por sus propios ojos lo que está pasando en el Ecuador, ¿sí? Entonces, claro, sorprende cuando el gobierno sale a decir lo que ha declarado. Eso realmente es lamentable. Si no crece un punto el desempleo, frente a tantos problemas, pues la sacamos barata, como dicen los jóvenes, porque fue nuestra principal preocupación, pero que incluso lo que pasa es que la gente, o sea, ya le viraron el ánimo a la gente y quiere escuchar malas noticias. Y si le doy buenas noticias, entonces Correa no vive la realidad y viene sin evitar decir Correa es académico, entonces no sabe lo que está hablando, porque el Producto Bruto Interno, de acuerdo a ellos, el Producto Interno Bruto sí ha decrecido y se enreda en sus barbaridades. Pero, ¿cuál es la verdad? Que incluso en el corte a junio ya nos da un descenso del desempleo, de 5.7 en marzo a 5.3. No es estadísticamente significativo. Quiere decir que está dentro del margen de error y puede ser que el desempleo no ha bajado, pero es claro, contundente que no ha subido. Porque usted dice un punto son 80.000 empleos. Por supuesto, ¿qué cree? Que no lo sé. Y esa ha sido nuestra principal preocupación. De todos modos, y para nosotros no son cifras, son seres humanos, con ese 5.7 que alcanzamos en marzo, que fue un pico, de todos modos tenemos mucho menos desempleo que con el que recibimos el país. Exa FM. Siempre suena incongruente el asunto. Siga, economista Robalino. Entonces yo digo, fíjese, hay centros de investigación serios, hay empresarios como Javier, a ellos hay que creerle, porque ellos están manejando la realidad concreta y absoluta, ¿sí? Entonces yo digo, la otra incompatibilidad es, hay una crisis macroeconómica en el país. Y una crisis, quiera o no se quiere, significa desempleo, informalidad del empleo, subempleo, lo que sea. Y que mañana me digan desde el gobierno que habiendo crisis macroeconómica, aunque no lo quieran reconocer, oye, no se preocupe, apenas es este porcentaje que sí que puede haber una diferencia estadística,
que está académica. Esto no es cuestión académica. Los académicos son gente seria, pues. Son investigadores serios, pues perdónenme, ahí hay una confusión entre lo que es ser académico y no académico. ¿Acaso ser académico solamente significa profesor universitario? Perdónenme, no es así. Pues toda una serie de falsedades que tratan de desorientar la opinión pública. ¿El presidente es académico? Bueno, está en el ejercicio de la presidencia. No se puede dedicar a la investigación, perdóneme, ¿sí? El ejercicio de la presidencia o de un ministerio, oiga, le copa demasiado tiempo para estarse dedicando a la investigación y se supone que... Es un macroadministrador, pero no un académico. Bueno, yo he dicho varias veces lo siguiente, y lo vuelvo a repetir. En esta crisis macroeconómica, el gobierno ha demostrado su incapacidad, su ineptitud para manejar la crisis. ¿Y por qué no ha manejado la crisis? Porque las características de la política económica en estos 9, 10 años van a ser del gobierno, han tenido errores graves, pues. O alguna gente llama el modelo de desarrollo que sencillamente no camina y ha fracasado como en Venezuela o como en otros países. En todos los países Sí, pues, bolivarianos. Ha fracasado y ha fracasado. Pensar que el Estado es el motor del crecimiento económico es un error grave. Don Javier, de la industria textil, decía, ojalá pues el sector privado al futuro sea el motor. Y eso es ahí donde se crea la riqueza real. No en el gobierno, los estados sirven para otro propósito, ¿verdad? Y ahí tiene usted experiencia histórica en el mundo, pues. Ahí usted tiene la Unión Soviética, señor, que se desintegró, pues. Ve a China, que siguen llamando comunista, pero es capitalista, pues, adoptando cada vez en forma intensamente las instituciones del capitalismo. Y ha progresado. Ve a Vietnam, en una guerra espantosa hace 25, 30 años, y mire cómo está Vietnam ahora, progresando mucho más que Ecuador. Cambiaron de modelo, Claro, por supuesto que sí, porque los comunistas y los socialistas se dieron cuenta que sus esquemas no hacen sino perpetuar la pobreza. Entonces hay que darle espacio a los mecanismos del sistema de mercado, que es el empresario privado, el generador de innovaciones. ¿Y por qué insiste en este modelo el señor presidente Correa? Por cuestiones ideológicas, y va a seguir así el gobierno y no va a cambiar. Él no es comunista, yo no le he conocido como socialista radical ni cosa por el estilo. Yo tampoco le he conocido, ¿no? Pero hay una distorsión pues en su formación económica, en mi juicio personal. Lamento bastante y con todo el respeto, espero que el presidente del gobierno no crea que yo estoy tratándolo inadecuadamente. Perdóneme, yo soy muy respetuoso, he sido ministro de Estado y a mí no me ha gustado que me vengan a faltar el respeto a sí mismo. Yo respeto al gobierno, respeto a los ministros, respeto al señor presidente, al señor vicepresidente, pero una cosa es eso. Otra cosa es que uno tiene la libertad para dar una opinión sensata sin tener intereses políticos. ¿Usted cree que las cámaras de la producción tienen intereses políticos? Ellos están en sus negocios. Que un momento dado los empresarios tengan que ejercer su derecho de voto es una cosa diferente. O los centros de investigación en Quito o Guayaquil que existen, que no tienen intereses políticos. Indícame, César, si le dijera el señor presidente, o indíqueme, economista, en donde yo estoy cometiendo error. Usted le diría, señor presidente, no le sustraiga recursos, no le quite liquidez a la empresa privada, déjele que trabaje, no le esté sacando vía SRI, vía otro tipo de mandatos que aseguran el financiamiento de su burocracia. Usted le sustrae dinero al sector privado, al sector que está dando trabajo, le quita a través de un montón de impuestos y de exigencias, y entonces estos sectores se deprimen. Eso es lo que tiene que hacer y ese sería el mejor concurso que usted le puede ofrecer al sector empresarial. Don Javier, ¿este es el kit más importante de lo que estamos discutiendo? Efectivamente, yo creo que ha sido muy claro, César. Efectivamente, ese es el centro de la discusión. Ese es el punto. Ese es el punto. El sector empresarial está aquí para invertir, está aquí para generar riqueza, está aquí para generar empleo de valor agregado, está aquí para producir, para dar servicios, para comercializar, para generar plataformas tecnológicas, etcétera. Para eso está el sector privado. Y el sector privado somos todos. El otro día conversábamos
de este tema, y el sector privado también es ese pequeño agricultor que tiene una chacra y cultiva zanahorias y las saca a vender. Él también es un empresario. Entonces, ese es el espacio que lastimosamente en estos últimos 10 años se ha ido de alguna forma perdiendo, el espacio del empresario privado, del productor, del generador de riqueza privado, y que debe de revertirse, debe darse un giro a ese modelo para que volvamos a tener un país productivo en el agro, en la agroindustria, en la manufactura y en el resto de sectores, los servicios. Todos sabemos que tienen un gran futuro también en el Ecuador. Aquí hay muy poco que se ha hecho en el mundo de los servicios, y ni se digan las grandes alternativas de emprendimiento que se tiene, sobre todo ya vinculados a todo lo que tiene que ver con tecnología. Pero se necesita un ambiente económico y un ambiente de negocios favorable, que sea estimulante para poder invertir. Correcto. Y eso es lo que lastimosamente con tanta normativa nos evita tener ese espacio. Discutíamos hace poco en una reunión con varios sectores de la producción del país, discutíamos cuánto tiempo nos pasamos en trámites los empresarios, y es impresionante el montón de controles que constantemente reciben las empresas. En un mes me toca que venga una entidad, el mes siguiente viene otra, y al siguiente otra, y al cuarto regresa la primera entidad que me vino a controlar, y entonces tengo que tener gente haciendo papeles y haciendo informes que a la final no sirven para nada y que nos quitan el tiempo para hacer lo que nosotros debemos de hacer como empresarios, que es, reitero, generar riqueza, producir, estar innovando, inventando, investigando, desarrollando nuevas cosas. Entonces, ahí está el punto de la discusión. Claro, del modelo. César y Javier van a escuchar conjuntamente con ustedes y con la generalidad de empresarios, de emprendedores que nos están escuchando este momento en todo el territorio nacional y mundial a través de nuestra señal digital. Lo que me mencionó ayer el distinguido analista, que mantiene un puesto clave de observación continental, como es ser estratega en jefe de XP Securities. Me refiero al analista internacional Alberto Bernal. Él apuntó en esta emisora que para mantener la dolarización y atraer inversión extranjera, señor presidente Correa, usted que tiene también otros amigos que le aconsejan todo lo contrario en el mundo de los economistas a nivel internacional, escuche lo que dice Alberto Bernal. No sé si crea usted en él. ¿Usted cree solo en los analistas de tipo socialistas, estos ideólogos medios complicados y que han fracasado rotundamente en Brasil, en Argentina, han fracasado totalmente en Bolivia, en Venezuela? Y bueno, lo del país, usted es el mayor representante, digamos, del equívoco o del acierto. Entonces, escúchele, señor presidente, a Bernal. Lo que tiene que hacer Ecuador para mantener la dolarización y poder crecer bien y disminuir aún más la pobreza es hacer las cosas bien y traer inversión al país. Y la única forma como se trae inversión al país es dándole y consintiendo a los inversionistas. Hay que darle todas las prebendas necesarias a las personas que quieran ir a invertir en Ecuador. Si la persona que está yendo a Ecuador dice, yo no tengo mucha confianza, no sé si me van a subir los impuestos, la administración de Correa debería darle una carta explícita diciéndole que no le van a cambiar las reglas de juego bajo ningún escenario. Hay que acercarse más, hay que ser más amigable con toda la inversión, con todas las personas que quieran invertir en el país,
ya hay que dejar de hablar de una forma tan polarizante en contra del capitalismo y en contra de la gente que quiere generar empleo en Ecuador. Si el gobierno sigue con el discurso tan agresivo, pues Ecuador no va a tener suficiente inversión y la dolarización simplemente en algún momento no va a dar más. Porque otra vez, Gonzalo, esto no es rocket science, como dicen los norteamericanos, esto es un hecho. Cuando uno no puede producir su base monetaria porque se produce en Washington, la única forma de crecer la economía es con flujo de capital positivo. Y o logramos que Ecuador traiga ese flujo de capital haciendo las cosas bien, o simplemente eventualmente la recesión va a ser tan aguda que la gente ya no va a querer más dolarización y por lo tanto va a tocar cambiar a un sistema diferente. Exa FM. El principal estratega en jefe de SP Securities, que es una empresa con instalaciones tecnológicas gigantescas y con un programa de medición de realidades a nivel intercontinental, señor presidente Correa, no es el colombiano, no es un pintado en la pared, pues es un, al igual que usted, goza de buena formación, qué sé yo. Pero a usted le diste equivocado, pues. Entonces, ¿quién tiene que decirle a usted que está acertado? La realidad es los resultados. No sé qué opine César Robalino Gonzaga. Bueno, fíjese. ¿Qué le pareció lo de Bernal? Bueno, yo le digo que en la conclusión no estoy de acuerdo con él en términos de no hay tiempo para desdolarizar la economía por parte del gobierno, no hay tiempo. Pero en lo anterior sí. ¿Cómo desdolarizar? En definitiva, lo que está diciendo el amigo, Bernal, la última como conclusión, es que si esto sigue así, ¿no? Si esto sigue así en la economía, y resulta que la recesión se hace más intensa, yo llamo la crisis económica, la dolarización. Digamos, esa es la conclusión que está llegando el señor, claro, ¿verdad? Porque no se puede emitir los verdes, sino que eso es en Washington D.C., ¿verdad? Esa es la conclusión de él. Claro, pero ya no va a haber, ya no va a haber con qué comprar los verdes. No creo. Sencillamente, ya se acerca un nuevo gobierno y el nuevo gobierno va a reordenar todo, asumiendo que es diferente Alianza País. Pero esto me permite... ¿Cómo le van a dejar el país económicamente? Exacto, eso me permitirá esto que antes usted preguntaba. Vea, yo creo que el presidente Correa, su gobierno y Alianza País, porque no solamente es el gobierno del presidente Correa, sino Alianza País también, pues, ¿no? Sencillamente, van a dejar quebrado financieramente y económicamente al Ecuador. Quebrado. Y los candidatos o precandidatos a la presidencia de la República tienen que percibir la intensidad, no solamente de la crisis económica, sino lo que van a recibir. Supóngase, solamente por suponer que don Guillermo Lasso Mendoza sea el nuevo presidente del Ecuador a partir de mayo del próximo año. ¿Qué país económicamente va a recibir, aparte de la estructura institucional, el aparato del Estado, etcétera? O doña Cintia Viteri. O doña Cintia, sí, estoy suponiendo, solamente estoy suponiendo, ¿no? Tendrá que decir que agradecen al pueblo ecuatoriano en el discurso de aceptación del cargo, que agradecen por la confianza del pueblo. Pero a continuación deberán decir, sencillamente, pueblo ecuatoriano, me has nombrado también síndico de una quiebra, y yo tengo que rescatar de la quiebra al Ecuador. Y tendré que implementar un programa para la reconstrucción de la economía. Pueblo ecuatoriano, espero que entiendas el asunto. ¿Por qué? Porque la crisis es intensa, pues. No es pues como el gobierno dice, mi querido amigo, de que la economía no está decreciendo, sino muy modestamente. No, yo hace mucho antes del terremoto, y creo que fue aquí o en algún otro medio de comunicación, y antes de que el FMI proyectara de que la economía ecuatoriana va a decrecer en 4,5%, me permití hacer una estimación y dije que la economía va a decrecer en 3% anual este año 2016, ¿sí? La CEPAL comienza a acercarse a la cifra del 3%. Creo que en estos últimos días ha hecho una estimación de 2,5%. Cuando usted decrece en esa forma, ¿qué es lo que suele pasar sin hacer tanto estudio? Hay desempleo, pues, y el desempleo creciente. Cuando las importaciones de materia prima
se han reducido en valor y en tonelaje, en porcentaje de 30% y de bienes de capital como el 35%, aparte de los bienes de importación de bienes de consumo. ¿Qué indicador es eso? Que hay problemas graves pues en los sectores productivos del país. ¿Estructurales? Claro. Y entonces sencillamente, ¿como consecuencia de qué? El gobierno asegura, bueno, lo que pasa en el país es que ha bajado el precio del petróleo, ha habido apreciación del dólar americano, que es nuestra moneda, entonces ellos son los responsables. Yo de aquí no soy responsable de nada. Así que los gringos son responsables de esto, los P es responsable, entonces el gobierno es experto en responsabilidad a todo el mundo de lo que pasa. Y él dice, yo no soy responsable de nada. Pero continúe usted con el discurso que tendría que presentarnos el futuro gobernante de este país, porque quiero preguntarle de otra manera. Y si resulta que el que va a heredar esto es Lenin, ¿qué hace? ¿Qué diría Lenin? Bueno, Lenin, ¿qué diría el de Ginebra? Bueno, sencillamente se encontraría con la misma situación, no porque el que va a triunfar es el señor Lasso, el señor Lenín Moreno, la situación macro va a cambiar. Sencillamente tiene que tomar medidas. Ahora, tendría que decir lo mismo. Sí, pues tendría que decir lo mismo. Pero él dicen que es mucho más aficionado al modelo socialista. Él tendría otras salidas, tal vez. Bueno, si se sigue la política económica del gobierno por parte de alguien que capte la presidencia de la República, que yo como ciudadano aspiro que no, y deseo que no. Y por supuesto yo digo jamás, nunca he votado y jamás como ciudadano del Ecuador voy a votar por nadie de Alianza País. Yo espero... Pero el voto de gratitud en favor de Lenín Moreno puede ser el triunfador, porque así es nuestro pueblo, muy agradecido, muy agradecido como Pedro Vargas. Entonces, el pueblo ecuatoriano repite a cada rato, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, y vota por él. Bien, toda crisis económica tiene costos políticos intensos. Y ese costo político intenso significa votos. No solamente para el que esté en la presidencia, en este caso el señor Correa, sino para que el grupo, en este caso Alianza País. Entonces la gente va a percibir que no solamente es el gobierno del presidente Correa, sino Alianza País, que ha promovido toda esta característica de este modelo de desarrollo, que es la parte fundamental que no nos preparó para estos problemas y para poder absorber los choques. Se olvidaron, como siempre he dicho yo, Gonzalo, de los ciclos económicos. Creyeron que sencillamente el ciclo de materias primas en términos de aumento de precios iba a seguir largos 100 años, como cuando declararon que la nueva constitución iba a durar 300 años. Entonces creyeron que el precio del petróleo para Ecuador estaba en 100, luego 110, luego 120, 150, 200 el barril. Gasta, desperdicia el dinero, métele subsidios a todos, ¿no? Y oiga, eso tiene un límite, y llegó el límite. Esos organismos de planificación del gobierno que se supone que planifican para evitar esta serie de cosas y tomar decisiones a tiempo, no lo hicieron. El otro asunto que el gobierno, para financiar esa expansión del gasto público extraordinario, características del modelo de desarrollo, sencillamente comenzaron a confiar en que los mercados de capitales internacionales no tenían límites para darle al Ecuador plata y que iban a seguir dando todo lo que el gobierno quisiera para financiar su déficit fiscal creciente, que es más del 5%, ¿sí? Y que también China continental iba a seguir dando todo lo que requerían. Entonces, todas estas dos grandes variables se comenzaron a limitar. No es que digo que se han acabado, se han comenzado a agotar, y eso sencillamente significa menos financiamiento para este modelo de desarrollo, dejando al sector privado a un lado, quitándole al empresario privado lo que tradicionalmente ha sido en el Ecuador, el motor del crecimiento y el desarrollo económico. Empresario ecuatoriano, señor Javier Díaz. Vea, ingeniero, hace contados instantes, con esto terminamos, tengo al ministro del Interior en nuestra agenda. El director del SRI acaba de opinar en la cadena Ecuavisa, me parece, ¿no? Invitado por la cadena Ecuavisa,
acaba de mencionar que el proyecto de ley de incentivos tributarios va a beneficiar importantemente al sector empresarial. Este sector empresarial que no da trabajo, salvo a un explotado, súper explotado chofer profesional del Ecuador. Son las grandes ligas, los grandes estamentos de transportistas, los que van a ayudar en la campaña electoral, los beneficiarios de esta ley que está este momento en franca controversia o tratamiento en el Parlamento ecuatoriano. Me estoy refiriendo al proyecto de ley de incentivos tributarios que dice que con ellos los sectores empresariales, don Javier, van a tener un importante cambio, digamos, en beneficio de sus factorías, de sus emprendimientos, de sus industrias. Escúchele para que usted nos dé una opinión y ahí terminamos. Tenga la bondad. Hay sectores ya como el bananero que tienen un régimen presuntivo donde no se calcula el anticipo. También se ha presentado ante la mesa o la Comisión de Régimen Económico una propuesta del sector ganadero que quiere acogerse a este esquema presuntivo, que la ley hoy ya establece esa posibilidad que mediante decreto ejecutivo más sectores de la producción agropecuaria puedan incorporarse a un sistema similar como el que viene aplicando el sector bananero desde el año 2012. Sino que ellos plantean que se revise el rango de la tarifa, que hoy está entre el 1.5% y 2% de los ingresos. Están pidiendo que se revise por un porcentaje menor al inicio, que el rango comience, por ejemplo, en el 1% hasta el 2%. Eso lo está analizando la Mesa de Régimen Económico. Cuando hay este tipo de proyectos, el Ejecutivo y la Asamblea coordinan acciones, presentan información y se está analizando esta propuesta del sector agropecuario ganadero, que entre otras cosas implicaría que dejen de pagar el anticipo del impuesto a la renta y que también dejen de pagar el impuesto a las tierras rurales. Así está previsto este régimen presuntivo para el sector agropecuario. En otros sectores, por ejemplo, doctor Pinargote, ya el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, establece que quienes tengan inversiones en sociedades nuevas, quienes realicen negocios y constituyen sociedades nuevas, tienen exoneración por 5 años. También la norma prevé en circunstancias complejas, principalmente influenciadas por el sector externo, donde exista una disminución drástica de los ingresos, la exoneración del anticipo o la rebaja del anticipo del impuesto a la renta. Este año se han otorgado exoneraciones a los sectores que se han analizado como los más afectados por 25 millones de dólares. El año anterior superaron las exoneraciones los 30 millones de dólares. Y en este caso, el anticipo ha servido como un importante instrumento para disuadir los niveles de evasión con que en el gobierno nos encontramos a inicios del periodo del presidente Correa. Exa FM. El economista Leonardo Orlando. ¿Me permite decir una cosa? Sí. Perdóname, con respecto a eso. Yo tengo buena opinión de Orlando, ¿sí? Pero vea, estos son parches, ¿no? Sí. Porque esa es la Usted tiene una buena opinión de Orlando, dice. Personalmente, sí. Ah, ya. Las características del gobierno es ir diciendo, bueno, corrijo esto de aquí, corrijo. Señor, como decía nuestro amigo Javier, en términos de empresa privada, hay que eliminar el anticipo de impuesto a la renta porque es una barbaridad. Igual que siempre califiqué al impuesto a la de divisas como un impuesto miserable. El nuevo gobierno, con toda esta herencia de quiebra, tendrá que hacer una nueva reforma tributaria a profundidad, amigable a la inversión extranjera, a la inversión nacional. ¿Por qué? Porque el señor que nos hizo escuchar usted, que estaba ayer o anteayer, ¿verdad?, que hablaba sobre dolarización, etcétera. Sencillamente, ¿cómo, mi amigo, crecen los medios de pagos en el Ecuador? Con dólares. Los dólares no los podemos fabricar en el Ecuador. Hay que traerlos de afuera. ¿Y cómo se trae? Hay varias vías, y esto ya es simple, los empresarios lo han recordado. Las exportaciones de bienes y servicios. Siempre he dicho, cuando teníamos el sucre, el sector exportador era básico porque ganaba dólares. En dolarización es mucho más clave. Y el sector exportador no ha sido bien tratado por el gobierno del presidente Correa. Ese es el que gana dólares en forma permanente y genuina.
La deuda pública externa, Sí. hay dólares que vienen para financiar esto y el otro, ¿verdad? A veces inversiones que no se justifican, como esas plataformas famosas. Pero hay que pagar, pues. Y si esos proyectos de inversión pública no generan productividad para generar más dólares, como es el sector exportador, oiga, tenemos un problema, pues, y las finanzas públicas entran en otro problema. Pero veamos cuál va a ser el impacto en la producción Pero fíjese, interna. hay que eliminar el impuesto, el anticipo de impuesto a la renta que los Este es su gremios pedido. y Javier lo ha puesto bien y que están aprovechando la asamblea para ver si deciden hacer eso. Y no con parches. Es que yo le exonere esto. No. Eliminar porque no funciona. Ok. Y más en crisis macroeconómica, no entienden lo que implica la crisis. La gente común y corriente, la gente de a pie, como se llama, siente en carne propia la crisis, mi amigo. Ingeniero Díaz. A ver, sí, definitivamente he escuchado mucho, tanto lo que decía César con mucha claridad en sus anteriores intervenciones, como también esa pequeña nota del señor Bernal, y ahora de Leonardo, que efectivamente es una persona valiosa, Sí. pero, a ver, nosotros vemos... ¿Él recibe órdenes o por lo menos tiene que inscribirse en el contexto que ha dispuesto el presidente Correa? Pues Mire, no Gonzalo, le queda más. Yo le escucho a Leonardo decir que ha habido ya exoneraciones por 25 millones de dólares y este año y 30 y pico el año pasado. ¿Se refería a qué? ¿Al anticipo de impuesto a la renta? Que yo conozca, en el 2016, ejercicio fiscal 2016, no ha salido un solo decreto ejecutivo exonerando anticipo de impuesto a la renta a ningún sector. Pero es que nuestra demanda desde el sector productivo no es para uno o para dos, es para todos, y no es exonéreme hoy, es elimínelo definitivamente a ese impuesto a la operación, porque hay que ser muy claros, ahí no se grava renta, se grava a las ventas, se grava a los gastos, se grava a los activos y se grava a los patrimonios de las compañías. Por tanto, se castiga a la inversión y se castiga a la operación o a la actividad productiva de una empresa. Entonces nosotros, eso es lo que necesitamos. Ahí está el problema y ahí está el equívoco gubernamental, me parece. Ahí está el equívoco, efectivamente, quizás al inicio del gobierno, quizás cabía hablar de un anticipo de tan drástico como este, quizás cabía si es que se pensaba desde la óptica de la evasión que podía en ese momento haber existido. Pero hoy eso ya no cabe, han pasado 10 años, ya no cabe el seguir con esa posición. Y en cambio sí nos están afectando a las actividades productivas, sobre todo de aquellas empresas, como son justamente las del sector textil, que son empresas que ya tienen muchos años, porque nosotros hemos confiado en el país, tenemos empresas que ya han cumplido un siglo de operación, empresas que llevan 70, 80, 50, 60 años. Ha sido una confianza constante en el país. Nosotros tenemos patrimonios de activos altos, por ende, ese impuesto está castigando al buen desarrollo de las empresas durante todos estos años de actividad. Igual ocurre efectivamente con el impuesto de salida de divisas. Nos castiga el impuesto de salida de divisas la producción cuando nos grava a nuestros insumos, a nuestra maquinaria, a nuestra materia prima que tenemos que importar, porque aquí no existe provisión local. Entonces esas son el tipo de cosas que definitivamente es necesario eliminar. No es una exoneración de un año, es de eliminar, porque distorsionan las actividades productivas. Luego hablamos de que no somos competitivos. Claro, ¿cómo vamos a ser competitivos frente a otros países, frente a otros productores del mundo, si tenemos estos costos que no los tienen ellos? Entonces, ahí está la demanda, el pedido, la necesidad de que lo atienda la Asamblea. Este nuevo proyecto tiene una cosa muy positiva, este nuevo proyecto de tributario que está en la Asamblea, que es al menos corregir un error, por llamarlo de alguna forma, un error de cálculo de los precios en aduana o del valor en aduana para efectos de cálculo del impuesto a los consumos especiales, que es algo que va a facilitar la firma del acuerdo con la Unión Europea. Está bien, vamos corrigiendo esos supuestos errores que en su momento se dieron. Pero ¿y dónde está lo grueso que necesita el marco tributario nacional, lo grueso que necesita ser corregido del marco tributario nacional? No está, no existe, Gonzalo. En las últimas reformas tributarias casi no ha habido ningún cambio
de esa estructura tributaria tan fuerte que tiene el país frente a los competidores. ¿Se sienten ustedes castigados en términos de competitividad, digo? Yo no usaría el término castigados, yo simplemente diría que se nos están gravando costos que son antitécnicos y anticompetitivos. Correcto. Javier Díaz, César Robalino Gonzaga, Un minutito. en la cadena Democracia. Ya no tengo tiempo, economista. No, es que hay una variable, fíjese. En dolarización se dice que los dólares tienen que venir de afuera. Ya Walter Spur hace unos días en un artículo en Universo menciona algo que yo he venido mencionando. Hay lo que se llama especies monetarias en circulación, que la última información que vi está en 12.000 millones de dólares. ¿Y eso qué significa? Plata que está en nuestros bolsillos, plata que está en las casillas, en las cajas de seguridad, en las oficinas, en las casas, o en el colchón. Casillero, o en el colchón, ¿sí? Porque ha crecido a través de estos años el señor Correa. Por inseguridad. Por desconfianza en las políticas del gobierno. Si mañana viene un nuevo gobierno diferente a Alianza País que dé confianza, sale esa liquidez a luz pública. A la banca. A la circulación. Imagínese que hay errores en el método estadístico para estimar esto. Vamos a suponer que hay un error, como alguna gente me dice, que no sea 12.000 millones, que sea 9.000. ¿Ya? Imagínese que salgan 3.000 millones en 6 meses. ¿A dónde van? A la banca. Suben los depósitos y sube la expansión del crédito y comienza a cambiar una parte de todo este problema. Esa variable es importante y hay que seguirle la pista. ¿Por qué tiene que ser la banca la intermediaria obligada? Porque es el canal normal de la intervención financiera para recibir depósitos y los depósitos se conviertan en crédito, pues crédito a la industria que hoy escasea. No hay cómo confiar a este gobierno porque se lo gasta. Se lo gasta, pues, se lo gasta todo lo que tiene y lo que no tiene. En términos operativos se lo gasta. Sí, vea, y yo no confío también ya en las estadísticas del gobierno. Vea las finanzas públicas en términos de deuda pública. ¿Usted cree? ¿Alguien seriamente puede creer que cuando el gobierno dice que la deuda pública interna y externa es, creo, de 36.000 millones de dólares? Eso es, no es así, pues. Hay deudas que no se contabilizan o no se registran como deudas, pues. Vea, las ventas anticipadas de petróleo que generan una tasa de interés, esa es deuda y no se contabiliza. ¿Cuánto es? 2, 3, 4.000 millones de dólares. El endeudamiento público interno del gobierno en papeles de corto plazo, menos de un año, ¿cuánto es? 2, 3.000 dólares. Los bonos que ha comprado el Banco Central con plata que no es de ellos, ¿sí? ¿Cuánto es? 3.000 millones. Eso tampoco se registra como deuda. Entonces, la deuda pública, con toda seguridad, si usted suma todo este tipo de cosas y lo que se le debe a los proveedores que han comenzado a pagar, a lo mejor ya está en 46, 48% del PIB. ¿Sí? Y eso es para un país que no es emergente, ni es un país industrializado, excesivo. Por lo tanto, el nuevo gobierno también tendrá que decir, no este momento, sino cuando ya seas presidente, voy a renegociar toda la deuda pública. Y la negociación más complicada va a ser con China continental, porque habrá que decirle, amigos, yo te respeto muchísimo, sí, pero yo no te puedo pagar. Así que tú tienes que perder, corriste riesgo, tienes que perder el 50-70% de tu capital. Y los mercados privados internacionales tendrán que hacer lo mismo. No se podrá pagar. Y habrá que hacer eso. Los chinos están bien asegurados. Yo sé, economista. petróleo, sí, pero bueno, ese es otro tema que hay que desarrollar. Ellos se aseguraron, no son tiernitos. Ya. Pero bueno, no hay que olvidar. Ok. El tema entrega en bancarrota el país, en forma financiera y económica. Y eso tiene que estar presente todos los candidatos a la presidencia de la República, inclusive el candidato de Alianza País. Inclusive el candidato de Alianza País. ¿Cuál cree que será? No tengo idea. ¿No tiene idea? No tengo idea, no sé. Yo no estoy en el campo político activo. ¿Sí? Le agradezco mucho por la presencia. Muy amable a usted por la invitación. Y a Javier Díaz también. Muchas gracias, ingeniero. Hasta siempre. Estamos buscando la verdad. Ya mismo, el ministro del Interior, doctor José Serrano, ya mismito. Miles de personas nos escuchan diariamente.